Al final sí habrá escalafón y esto es una gran noticia para todos aquellos salvadoreños que trabajan en el sector público, específicamente el sector de salud y educación. Vean, se había dicho que se iba a suspender el escalafón para el próximo año, en el presupuesto del próximo año 2025, pero al final sí se logró incorporar una cantidad, 10 millones de dólares, para poder llevar a cabo siempre el escalafón. Así que siempre van a tener escalafón todos aquellos empleados de salud y educación, pero hay una condición, ya lo vamos a analizar bien. La verdad es que hay mucho que analizar. El día de ayer fue un día muy movido en la Asamblea Legislativa, se modificaron leyes, se aprobó el presupuesto general de la Nación, se aprobó también el presupuesto para la Asamblea Legislativa y también pudimos ver algunas reacciones de algunos diputados de la oposición donde dejaron ver sus verdaderas intenciones, que básicamente ellos modifican su cuento, digámoslo así, lo que ellos tienen, la opinión que tienen para con lo que está sucediendo en la asamblea, la modifican así como les conviene. Ya vamos a ver bien eso y creo que no es noticia para nadie esto no es secreto porque ya sabemos que se mueven en base a sus objetivos políticos. Así que vamos a ir rápido ya con la noticia para que no perdamos tiempo. Vean. Esta es la noticia principal. Se aprobó el presupuesto, pero al final se logró incorporar 10 millones de dólares para seguir con el escalafón el próximo año. Y esto es un alivio para muchos salvadoreños que habían dado ya por perdido el escalafón, que no iban a tener aumento el próximo año, pero al final sí lo van a tener. Al menos en el sector de salud, solo aquellos que ganan menos de $1,500 van a tener escalafón. Los que ganan más, el salario se queda igual como finalizaron el 2024. Así que esto es un alivio para aquellos que ganan menos de $1,500 en el área de salud y en el área de educación siempre sigue igual lo que es el escalafón. Así que, bueno, al menos ya tienen ese alivio de que van a recibir ese beneficio los que ganan menos de 1,500 en el área de salud. Vean, esta es la noticia que daba el día de ayer Diario El Mundo y es que dio una cobertura bastante completa. Vamos a analizar todo lo que ellos publicaron y ahí se dice que al final lo que es el presupuesto quedó de 9,662,9 millones de dólares. Ese será el presupuesto que tendrá el gobierno el próximo año. Imagínense todos los proyectos que se pueden ejecutar con ese dinero y que obviamente es menor a otras cantidades que hemos tenido años anteriores porque se ha reducido mucho lo que son algunos sectores con los recortes que han habido, porque eso no lo vamos a negar, han habido recortes de personal en muchos sectores del gobierno, pero esto, como les decía anteriormente, se los he venido dando en noticias anteriores, en videos anteriores, esto corresponde a una solicitud del Fondo Monetario Internacional que les estaba pidiendo al gobierno, a los asesores del gobierno, que hicieran estas reducciones para poder acceder a un crédito de 1,400 millones de dólares que tienen ya listo, ya solo para hacer el acuerdo y desembolsar. Pues bien, al parecer, ayer a última hora, mientras se esperaban en la asamblea para poder aprobar el presupuesto, se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y les digo esto a última hora porque curiosamente hoy, o sea, un día después de aprobado el presupuesto general, el Fondo Monetario Internacional anuncia que hubo ya un acuerdo, se cierra un acuerdo con El Salvador, con el gobierno, para este préstamo que le va a hacer el Fondo Monetario Internacional al gobierno. Obviamente, ese préstamo es para realizar proyectos acá en el país, para desarrollar, me imagino, proyectos de infraestructura, proyectos, bueno, el presidente va a disponer de ese dinero. Vamos a seguir. Esto es lo que publicaba Diario El Mundo en esa noticia que les mostraba anteriormente. Y estos son los presupuestos. La principal apuesta del presidente Bukele en este presupuesto es la salud, la educación y la seguridad. Creo que eso ha sido, desde que él llegó, ha sido su apuesta. También el turismo, pero vemos que le está apostando más
a estos tres rubros, que son el 37.4% del presupuesto total. Entonces, aquí ponen cómo varían los presupuestos, las áreas, según lo que fue el presupuesto del año 2024. Se dice que en salud pública serían 1.178 millones para la salud. Esto es lo que se está destinando del presupuesto total. Son 148 millones menos que este año 2024. O sea, el presupuesto del 2025 en el rubro de salud va a tener 148 millones menos. En educación va a tener 106.4 millones menos. En seguridad, justicia y seguridad, tendrá 124 millones menos, y para defensa nacional ahí sí aumenta 52.9 millones. Esto despertó críticas obviamente de parte de la oposición, que estaban en contra de que se destine más para defensa que para salud y para educación. Y esto tiene una respuesta sencilla, y es que se han hecho recortes en salud y educación, también en el rubro de justicia, porque hemos visto las noticias que se han hecho recortes en estos sectores del Estado y en esos sectores también del órgano judicial. Así que esto corresponde a todos esos recortes de plazas que se han hecho. Obviamente un monto bastante considerable. Imagínense, despedir a un montón de personas, eso reduce obviamente la masa salarial y reduce lo que es el presupuesto para el próximo año. Así que no hay misterio en esto, no hay por qué sacar otras conjeturas, y lo único que hay aquí es que el recorte de personal que se ha hecho, pues es lo que está permitiendo que se haga un recorte para estos sectores. O sea que al final siempre habrá, como se podría focalizar mejor este presupuesto para estas áreas, al menos en el caso de la educación, donde se quitaron bastantes plazas que estaban de personas de avanzada edad, personas que ya no querían colaborar porque tenían fines políticos. Entonces se han apartado a estas personas, y ahora este presupuesto que queda va a poder focalizarse mejor en la ayuda que necesita la educación en nuestro país. Y en la defensa nacional, creo que el presidente Bukele está tratando de dar una estocada final a las pandillas, o sea, tratar de eliminar de una vez por todas el remanente de pandillas que queda. Sabemos que hay remanente de pandillas, y con este aumento del presupuesto a la defensa nacional, pues se busca eso, dar una estocada final a las pandillas. Así que en esto se basa lo que es el presupuesto. Y veamos lo de los refuerzos para escalafones. Un cambio de última hora reforzó las áreas de salud y educación con 10 millones para el cumplimiento del escalafón salarial, 8 millones para los trabajadores y funcionarios de salud que perciban salarios menores a 1.500 mensuales, lo que les mencionaba, y 2 millones para el escalafón del personal de educación según las leyes generales de educación y la carrera docente. Para hacer esto, los diputados tuvieron que hacer un cambio a lo que es la ley de escalafón del sector de salud. Para poder hacer la modificación, ya no sería el escalafón para aquellos que ganan menos de $3,000, sino para aquellos que ganan menos de $1,500 mensuales. Así se hizo la modificación. Recordemos que se están haciendo recortes, esto es para tener austeridad. Lo ha pedido el Fondo Monetario Internacional para poder desembolsar el préstamo que les mencionaba anteriormente. Así que no es algo inventado, es una solicitud del FMI para poder apoyar a El Salvador en sus futuros proyectos. Se ha tenido que hacer estos recortes también de plazas, así que ni modo, es algo que tenemos que atravesar. Al menos lo que les mencionaba yo en un video anterior, el FMI al presidente sí le ha puesto bastantes trabas, a Nayib Bukele le ha puesto bastantes trabas, le ha puesto bastantes condiciones, y antes los partidos de Arena y el FMLN hacían lo que querían con el presupuesto nacional. Endeudaban más al país, contrataban gente sin ni siquiera hacer un estudio de viabilidad o de factibilidad. O sea, era insostenible toda la gente que empezaron a contratar, y aún así seguían contratando.
todo para recibir su cuota, ¿verdad? Al final, para los partidos políticos. Y lastimosamente, cuando el presidente Bukele recibió el gobierno, pues estaban todas estas personas ahí contratadas. Recordemos que ya hizo más de 300 despidos en el área de cultura, también en educación se han hecho bastantes despidos y en salud. Entonces todo esto se tenía que hacer para poder nivelar lo que son los ingresos del Estado con los gastos del Estado. Yo lo he explicado bien en otros videos, así que ahí los pueden ir a ver. Más, dice 10.5 millones para asociaciones. Esto es otro punto muy importante. Al final se estaba diciendo que se iba a otorgar estos 10.5 millones, se iban a repartir entre organizaciones, ONGs de acá de El Salvador. Esto siempre se ha hecho. Lo que se hacía antes era que los diputados se lo repartían a sus propias ONGs o a las ONGs que eran de interés para ellos, porque les podían al final hablar bien de ellos o digamos hacer propaganda política al final a favor de ellos, y le entregaban, bueno, recordemos algunos nombres de algunas ONGs, Cristosal y todas esas que recibían dinero de parte de los diputados. Ahora son 50 asociaciones y fundaciones las que van a recibir, las que se les va a repartir estos 10.5 millones. Así que tendrán también una ayuda de parte del Estado para poder continuar con sus labores altruistas y con la labor que hacen para defender los intereses de algunos sectores de los salvadoreños. Bien, y dice, vean, quería llegar a esta parte. Oposición rechaza, dice, la supresión de escalafones y disminuciones en salud y educación en el presupuesto para 2025. Esta noticia fue del día martes. La aprobación del presupuesto y la incorporación de los 10 millones para escalafones fue el 18, o sea, el miércoles 18. Entonces, un día antes de aprobados los escalafones, todavía se creía que no iba a haber escalafones. Y por eso la diputada Marcela Villatoro estaba hablando diciendo lo siguiente, y aquí se los pongo en pantalla. Ella decía el martes, anunció que no votará por el presupuesto estatal ya que se timaron, o sea, estafaron a la gente, tanto a los maestros como a los trabajadores de salud, que no salieron a marchar bajo la promesa de que incluirían los escalafones salariales en ambos sectores. Lo que sucede es que se dice que el gobierno ya había pactado con o ya le había anunciado de antemano al sector de salud y educación de que sí habrían escalafones, y lo hicieron para que no salieran a marchar en la última marcha blanca que hubo. Recordemos que fue todo un fracaso, pero los sectores de salud y educación, las gremiales, los grandes gremiales de estos sectores, pues ya tenían conocimiento de que iba a haber escalafón, o eso se les había dicho, y al final el gobierno no les falló. Los que no estaban muy bien informados era la diputada Marcela Villatoro y todos los de la oposición. Al final, vean, esto es interesante. Dice, mientras la diputada Marcela Villatoro celebró el restablecimiento de los escalafones, esto ya fue el siguiente día, después de que ella dijo que no iba a votar por el presupuesto porque no iban a haber escalafones. Celebró que iban a haber escalafones ya el miércoles cuando se enteró, o cuando también ella votó a favor de los escalafones, me parece. Felicitó a todos los grupos que protestaron por los escalafones salariales, pero calificó de retroceso las disminuciones presupuestarias en salud y educación. Esto ya lo voy a mencionar, pero dice, criticó que mientras se reduce un 45% el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se aumenta un 22% los correspondientes a Defensa Nacional. Ya vimos que se aumentó también el de Defensa Nacional. Lo extraño acá es que ella dijo el martes de que no iba a votar por el presupuesto, por la aprobación del presupuesto, porque no habían escalafones. Pero cuando vio que sí habían escalafones, empezó a buscar otras excusas y al final tampoco votó por el presupuesto.
O sea que es mentiras, empiezan a inventar mentiras en la marcha, empiezan a buscar excusas para no apoyar algo que obviamente se merecen los salvadoreños. Pues yo sé que todos los gobiernos han tenido un presupuesto, eso es obvio, pero ¿por qué estar o sea, en contra solo por estarlo? O sea, solo votar en contra solo por hacerlo, o sea, sin ningún argumento válido, dejando ver su fanatismo político al final. Bueno, son de la oposición. Solo eso quería mencionar. Y las críticas que ha hecho a estos porcentajes, vean, dice de que hay disminuciones en el presupuesto de salud y educación y que eso es un retroceso. Pues no es un retroceso porque el Fondo Monetario Internacional se lo estaba pidiendo al presidente. O sea, era una forma de negociar con el Fondo Monetario Internacional para poder obtener un préstamo mucho más grande al final. Eso lo he venido diciendo desde siempre y les he mostrado las pruebas acá, las noticias que lo respaldan. Lo que sí se puede argumentar como válido o se puede ver como una crítica válida es que se le ha bajado, bueno, esto no, que se le bajó agricultura y ganadería y se aumenta en defensa nacional. ¿Por qué no? Porque sin defensa, sin seguridad en el país no puede haber agricultura, o sea, no puede haber desarrollo en el país si no hay primeramente seguridad, y esa es la apuesta más grande de este gobierno, ya todos lo sabemos. Pero al final dice algo que es interesante y habría que ver si se puede comprobar. Hospitales como el de Cojutepeque, Chalatenango y La Unión tienen asignaciones presupuestarias menores a las que tiene Chivo Pets, el hospital para mascotas. Aquí habría que ver si esto es real, porque estaríamos hablando de que un hospital para mascotas tiene mayor presupuesto que un hospital o que, bueno, sí, no es unidad de salud, sino que es un hospital, como ella lo dice, de Cojutepeque, Chalatenango y La Unión. Habría que ver también, habría que tener en cuenta que Chivo Pets es solo uno. Entiendo yo que solo hay uno para todo el área metropolitana, así que es también por esa parte es lógico que tenga más presupuesto porque abarca una mayor población, aunque sean animalitos, pero abarca una mayor población que hospitales que tienen su sede y que, bueno, cada municipio tiene acceso a un hospital o a una unidad de salud, así que están más segregadas por todo el país, digámoslo así. Entonces, por ahí podría haber una respuesta para esta crítica, pero habría que ver si es real lo que ella dice, porque tampoco ya se les cree mucho de lo que dicen. Acá más de la cobertura que dio Diario El Mundo sobre esta noticia, dice: diputados avalan presupuesto 2024 por más de 9.000 millones y deuda por 338 millones. Vean, esta es la noticia del año pasado. Esta es del noviembre, déjenme ver, corroborar. Este es del 19 de diciembre del año 2023. Este es el presupuesto cuando aprobaron el presupuesto para este año 2024. ¿Por qué les traigo esta noticia? Ya van a ver lo siguiente. Vamos a ver cuáles fueron las asignaciones. A la izquierda pueden ver las asignaciones que se le dio a educación, salud y seguridad en el año 2023, o sea, para el presupuesto del 2024. Y a la derecha para el presupuesto del 2025. Vean, en el 2024, en el presupuesto, se le asignó 1.566 millones a educación. Y en este año se le están asignando 1.537. Acá es donde se están quejando los de la oposición diciendo que por qué es menos. Obviamente por los recortes que hubieron no solamente de gastos, de costos, sino también de algunas plazas. Esa es la respuesta bueno, válida y que ellos no comprenden. Para salud pública fue el año, para el presupuesto del 2024 fue 1.261 millones. Para el año 2025, 1.178 millones, 148 menos, dice acá. Pero, ¿por qué dicen se le está asignando menos? Porque hubo recortes, o sea, ya no se necesita un presupuesto más elevado.
Y acá habría que considerar también que a medio año también se le reasignan o se hacen reasignaciones, se le quitan algún presupuesto a algunas carteras del Estado y se focaliza, se lleva hacia otras, hacia educación y hacia salud. Eso es lo que se hizo este año también, 2024. Y puede ser que para el año 2025 se hagan también esas reasignaciones, que se le quite a uno y se le ponga a salud o a educación, y vamos a volver a tener el mismo presupuesto que el 2024. Así que no hay mucho misterio con esto, o sea, es más solo criticar por criticar. Para Defensa Nacional sí tiene 52 millones más, pero es porque, ya lo mencionaba, se le quiere dar una estocada final a lo que es el remanente de las pandillas. Así que aquí están los presupuestos del 2024 y 2025 puestos a la par para que ustedes puedan ver las diferencias y por qué algunos están criticando cuando no hay mucho que criticar, la verdad. Bien, esto es importante. Vean, también el diario El Mundo publicó, esto sí es actual, publicó esta tabla donde están las asignaciones o los presupuestos que se ha aprobado la Asamblea Legislativa en los últimos años. Esto es muy importante porque esto dice cuánto se han asignado para el próximo año 2025. Solo en la Asamblea Legislativa. Estos presupuestos son para que funcione la Asamblea Legislativa y también para las asignaciones que se les hace de algunos asesores a cada diputado. Recordemos que antes teníamos 84 diputados. Voy a poner la otra imagen un poco más cerca. Si están desde su teléfono celular, pueden hacer con los deditos así para hacerle zoom y ver más de cerca los números. Bien, pero igual yo se los voy a mencionar acá. Vean, antes teníamos 84 diputados. A medio año de este 2024 se redujo a 60 diputados y ahora para el año 2025 sí arrancamos desde enero con 60 diputados y se va a finalizar el año con 60 diputados. Así que ahí es donde podemos hacer la comparación. Vean, está bien interesante esta tabla porque nos dice cuánto presupuesto tuvo asignado cada año la Asamblea Legislativa. Vean que casi siempre se asignó desde el año 2014 58 millones de dólares. 59 por ahí andaba rondando hasta el año 2022 que empezaron a bajarle a 57 millones. El año 2023 57 millones. O sea, desde el 2014 traemos 58 millones. En el 2016 sí hubo 59 millones. Pero ha estado rondando esas cifras. 2022 57 millones, 2023 se asignaron también 57 millones, la misma cantidad. Para el 2024 se asignaron 54 millones, pero porque me imagino ya tenían pensado hacer el recorte a 60 diputados. Para el 2025 se han asignado 46 millones, casi 47 millones. Una reducción de casi 10 millones de dólares a los presupuestos que se habían asignado anteriormente. Pero aquí muchos están poniendo el ojo, poniendo atención a estos datos, porque en el extremo derecho de la tabla podemos ver cuánto es el promedio que corresponde a cada diputado según el presupuesto que se han asignado en cada año. Y casi siempre cada diputado andaba por $690,000, lo que le corresponde a cada uno, como habían 84 diputados. Pero para el 685,000, 690,000, por ahí así, rondando esas cifras. Pero para el año 2025 van a tener 783,000 promedio por diputado. ¿Por qué ha aumentado? Porque han disminuido la cantidad de diputados. Ahora son 60, ya no son 84. A pesar de que el presupuesto general disminuye, pero no ha disminuido lo suficiente como para que se mantenga el promedio por diputado que habíamos estado viendo en los años anteriores. Así que el presupuesto que va a tener cada diputado o el promedio de asignación que va a tener cada diputado será mayor que los años anteriores.
Ahí pueden ustedes analizar bien esta tablita, o si no, busquen esta noticia en el diario El Mundo, en Google, pueden poner lo que les he puesto yo ahí, el título, para que ustedes puedan verlo. Mientras se daba todo este debate, todos estos cambios en las leyes, asignaciones, aprobación de presupuesto, el presidente Bukele solo publicó lo siguiente: una pieza de ajedrez, como ya nos tiene acostumbrados, como para decir, esto es un movimiento estratégico que estamos haciendo. ¿Y por qué? Yo considero que lo puso porque a última hora se logró este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder devolver el escalafón a estos sectores de salud y educación. Estos 10 millones que se lograron inyectar al final al presupuesto fue parte de las negociaciones que se hicieron con el Fondo Monetario Internacional. Esto fue el 17 de diciembre, y justo unas horas después el Fondo Monetario Internacional publica que que ya se concretó un acuerdo técnico con El Salvador sobre el servicio ampliado del fondo, o sea, sobre el préstamo que ellos van a desembolsarle al gobierno. Son 1.400 millones de dólares, y este préstamo desbloquea otros que vienen de 1.000 también millones de dólares. Me parece que al final son más de 3.000 millones de dólares los que recibirá el gobierno para hacer diversos proyectos acá en El Salvador. Y lo que hay que destacar de esto, como les decía, que pocas horas después de que se aprobara el presupuesto fue que ya el Fondo Monetario Internacional hace esta publicación donde están anunciando que ya hubo un acuerdo. Entonces eso nos hace pensar que todavía el día de ayer pueda que estuvieran todavía negociando, y se llevó a cabo esta jugada maestra de parte del presidente, o así lo quiere poner él, lo quiere hacer ver él, con esa pieza de ajedrez que lograron al final incorporar el escalafón para el próximo año. Y vean, algo que destacar es lo que yo les mencionaba en unas noticias anteriores, que el Fondo Monetario Internacional le estaba exigiendo al gobierno que cambiaran la ley, que hicieran una modificación a la ley Bitcoin. Me parece que era el artículo número 7, el que yo les mencionaba. Estaba el 7 o el 8, no recuerdo bien, pero era uno de esos artículos. Como todos sabemos, el Bitcoin no es obligatorio su uso acá en El Salvador. Cada quien lo usa si quiere. Pero en la ley sí está estipulado que las empresas están obligadas a aceptar pagos en Bitcoin. O sea, dentro de sus métodos de pago que están en efectivo, en tarjeta, tiene que estar el método de pago en Bitcoin. Están obligados a aceptar Bitcoin. Eso está en la ley, está escrito, pero el gobierno tampoco es que les exija a las empresas o anda persiguiendo a las empresas que no lo hacen. No, hay empresas que no aceptan Bitcoin y no pasa nada. Pero vean lo último que les acabo de poner acá en la imagen. Se los voy a leer. En línea con las políticas del FMI, los riesgos potenciales del proyecto Bitcoin disminuirán significativamente. Reformas legales harán que la aceptación del Bitcoin por parte del sector privado sea voluntaria. Oigan bien, reformas legales, o sea, le está pidiendo el FMI que reformen la ley. Eso es lo que se interpreta. Al final no sabemos si ya, ya es un hecho que se va a hacer. El presidente no ha dicho nada aún, pero no cambiaría nada aquí en El Salvador. Siempre tendríamos al Bitcoin como segunda moneda legal, de curso legal, pero las empresas ya no estarían obligadas en papel a aceptar Bitcoin, ya sería voluntario. Eso sería el único cambio, que no significa para los salvadoreños nada porque todo seguiría igual. Así que esta es la noticia que les quería mostrar y analizar para que ustedes estén al tanto de lo que está ocurriendo con el presupuesto general de la nación del próximo año, el presupuesto de los diputados, también las posiciones de algunos de la oposición, que como ya sabemos no son muy nobles que se digan, siempre van tras sus intereses, así que no nos tiene que sorprender eso. Pero bueno,
Hasta aquí la cobertura. Gracias por estar siempre pendientes de este canal. Por favor, pongan en los comentarios la opinión que ustedes tienen sobre estos temas, sobre estas asignaciones, sobre el presupuesto de los diputados, sobre lo que va a desembolsar el FMI para proyectos acá en El Salvador. Escriban todo lo que ustedes quieran y ahí les estaré leyendo y contestando algunos de sus comentarios. Dejen también su like, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones. Y por acá les dejo más videos para que ustedes estén al tanto de las noticias de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.